quizás antes que nada, mi primera impresión es que, sobre todo en el mundo evangélico, también en el mundo no evangélico, pero en el evangélico se está esperando como si el Papa fuera una figura que de alguna forma fuera relevante para nosotros, ¿no? Como si fuera importante en el devenir de la Iglesia. No se ha producido como una dislocación del concepto de Papa, que tradicionalmente, en fin, no era una figura precisamente bien vista y que casi casi parece que la hemos asimilado, incorporado a nuestra forma de vivir la fe. Yo no creo en el caso del mundo evangélico en términos generales, pero sí en el caso de una parte del liderazgo. Tiene una explicación, es la suma de la ignorancia más profunda, que desgraciadamente se da en muchas personas que tienen puestos de dirección, con el hecho de ese hermanamiento que lleva a ser compañero de cama en determinadas instituciones de la Iglesia Católica. Y este es un fenómeno que la Iglesia Católica lo ha vivido históricamente y lo sigue viviendo, es decir, de pronto se muestra muy comprensiva hacia ciertas ideologías y hacia ciertos movimientos sociales, porque se está acostando con ellos, y entonces hay un beneficio bastante claro en ese sentido, pues en un momento determinado firma unos pactos de Letrán con Mussolini, que por cierto siguen vigentes en Italia, firma un concordato con Hitler, de hecho es el primer Estado que firma un concordato con Hitler. Todo el mundo se acuerda del pacto entre Hitler y Stalin en agosto del 39, a pocos días de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, pocos días antes, como si fuera el colmo de los horrores, y resulta que toda Europa había firmado pactos con Hitler y quien primero lo hizo fue el Vaticano, y es un acuerdo que sigue vigente, cosa que hay gente que ignora y que no quiere recordar. Entonces, esa postura que es propia de la Iglesia Católica desde hace muchísimos siglos, desgraciadamente parece que se va abriendo camino dentro de las iglesias evangélicas. E insisto, en algunos casos, evidentemente es por ignorancia absoluta de con quién se juegan los cuartos, por utilizar una expresión castiza española, y en otros casos porque efectivamente el poder deslumbra y deslumbra muchísimo, y entonces hace que de pronto algo que realmente debería horrorizarte, porque es la perversión de lo más esencial del cristianismo, pues bueno, te parezca que es cercano, que es amistoso, y vamos a ver en qué queda, porque es casi como la elección del presidente de mi país. Bueno, a mí esto me parece un disparate y me parece peligrosísimo, y creo que es importante lanzar la voz de alerta al respecto. Y no piensas que también es un poco como querer quedar bien con... Bueno, eso está unido al anterior. Es decir, en última instancia, tú te estás moviendo en juegos de poder donde efectivamente quieres quedar bien. Yo recuerdo una vez hablando con una persona que había sido diputado durante décadas, comiendo con él, me dijo, es que la política es el arte del pacto. En realidad, en la política se trata siempre de un pacto. Te damos esto y a cambio tú nos concedes esto otro. Aceptamos esto y a cambio pues tú aceptas esto otro, etcétera. El problema es que hay una parte de esos dirigentes que han abandonado la idea de cuál es su verdadera misión y están en la política. En la política, además, como el arte del pacto, y en el arte del pacto, pues evidentemente se intenta quedar bien con todo el mundo. Claro, esto a alguno le parecerá que es algo maravilloso, ¿no? O sea, pues, bueno, es la unión de voluntades, etcétera. Yo les pediría que vayan al último capítulo del Evangelio de Marcos, donde dice de manera taxativa que la razón por la que finalmente Pilato decide ordenar la crucifixión de Jesús era para complacer al pueblo. Es decir, Mm. cuando uno de pronto considera que quedar bien con los demás y aparentar lo que los demás quieren que aparente es más importante que la justicia, es más importante que la verdad, bueno, pues con un poco de mala suerte acabas crucificando a un inocente. Y después también yo he visto una especie de ignorancia que tradicionalmente los evangélicos hemos combatido, que es que Pedro no fue el primer papa, y veo en medios seculares que se dice la historia de los papas desde Pedro hasta Francisco, ¿no? Y no hay ninguna voz evangélica, ni siquiera en nuestros propios medios, que denuncie esta situación, ¿no? De que esto es una falsedad
Bueno, absoluta. no solamente es una falsedad, sino que hay historiadores católicos que lo reconocen claramente. En uno de mis últimos libros, que es una biografía precisamente de Pedro, que es Pedro el Galileo, yo cito, al llegar al capítulo donde tengo que analizar si Pedro estuvo alguna vez en Roma, fundó la iglesia de Roma, etcétera, etcétera, yo tengo que analizar a la luz de la historia lo que hay de verdad o de no verdad en esa afirmación. Bueno, yo cito a varios autores católicos que te dicen claramente que no existe la menor prueba de que Pedro estuviera en Roma, de que efectivamente la comunidad de Roma no la fundó Pedro ni por aproximación, y que vaya usted a saber quién está en la supuesta tumba de Pedro en Roma, pero con seguridad no es Pedro, porque el lugar del supuesto sepulcro era el jardín de Nerón. Y claro, esto es como decir que aquí te ejecutan a un disidente político en los Estados Unidos y los seguidores te lo entierran en los jardines de la Casa Blanca. O sea, es algo absolutamente disparatado y basado, como siempre, en la ignorancia y en la manipulación. Vamos a ver, por empezar por el inicio. Cuando Pedro habla de la piedra, esa piedra siempre es Cristo. Basta ir a Hechos 4, 11 y 12, cuando Pedro comparece ante el Sanedrín, y entonces ante el Sanedrín dice: vosotros habéis crucificado a Jesús, Dios lo ha levantado entre los muertos, y a continuación añade: y esa es la piedra que se convierte en cabeza del ángulo, la piedra sobre la que se levanta la iglesia, citando el Salmo 118. No dice la piedra soy yo, sino ese que vosotros crucificasteis y que Dios levantó de entre los muertos, es la piedra de ángulo sobre la que se construye el edificio. Y a continuación hace una afirmación absolutamente clarísima. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos, salvo el nombre de Jesús. De manera que ni yo soy la piedra es Cristo, y no hay otro camino de salvación más que Cristo, ni una institución, ni una jerarquía, ni cosa parecida, ni como he visto a un sacerdote y me horrorizó diciendo que el camino seguro al cielo era rezar el rosario. Eso partiendo de Pedro, y tengo por rematar la historia, tengo que recordar que en la primera carta de Pedro, capítulo 2, Pedro señala claramente que la piedra sobre la que se levanta la iglesia es Cristo. Vuelve a citar el Salmo 118, hablando de esa piedra que ha sido rechazada, y cita a Isaías capítulo 8, donde se habla de esa piedra que sería de tropiezo y que es el mismo Dios, el mismo Jehová. Es decir, la Biblia señala desde el Antiguo Testamento que la piedra es el propio Dios encarnado en el Mesías. Si un hombre pretende que es esa piedra, está situándose en una situación de anticristo, porque está sustituyendo a Cristo. Y lamentablemente la historia del papado es una historia de sustituir a Cristo. La Biblia dice que solo Cristo es cabeza. La Iglesia Católica afirma que la cabeza visible de la Iglesia es el Papa. La Biblia dice muy claramente que el único sumo sacerdote que hay es Cristo. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, la Iglesia Católica afirma, por el contrario, que el sumo pontífice, además tomando un título pagano, es el Papa. La Biblia afirma con mucha claridad que el único camino de salvación es Cristo, y en ese sentido el texto del propio Pedro en Hechos 4, 11 y 12 no puede ser más evidente. La Iglesia Católica ha definido como dogma, con Bonifacio VIII, que el que no está sometido al Papa no puede ser salvo. Que luego, después del Vaticano II, procuren no recordarlo, lo tengan metido en el armario, solo algún católico especialmente ultramontano y fanático lo recuerde de vez en cuando, es cierto. Pero la realidad es que ese es un dogma de la Iglesia Católica, y de nuevo el Papa sustituye a Cristo. A mí esto me parece absolutamente elemental. No voy a hablar luego de lo que ha sido la historia de la Iglesia Católica, que bueno, nos llevaría muy lejos. Pero evidentemente el papado es una institución que pervierte de manera gravísima lo que es el mensaje de Jesús. Y además que se ha basado en la falsificación histórica. Yo invito a la gente a que vaya
al libro de Cristianismo de Hans Kühn. No es que sea un libro en el que yo esté de acuerdo con todas sus posiciones, pero creo que históricamente el desarrollo que hace de las distintas confesiones cristianas es muy interesante y dedica todo un apartado a las falsificaciones documentales del papado para intentar imponerse en Occidente. Bueno, yo entiendo que los jefes de Estado puedan ir al entierro del Papa, igual que irían al entierro de cualquier otro jefe del Estado, entra dentro de la diplomacia. Pero me parece disparatado que a eso se sume gente que se supone que tiene un mayor conocimiento espiritual. El mismo apóstol Pablo dice en sus cartas, si Jesús no hubiera resucitado, es nuestra fe, que es la Obviamente, base de todo. No menciona a Pedro para nada. en Y me absoluto. recuerda esto, no sé, recordarás una película que se llama The Body, El Cuerpo, que Sí, Antonio Banderas hace de un cura investigador porque aparece unos esqueletos de un carpintero crucificado sobre el siglo, sobre primero, la época en la que murió Jesús. Y hay una conversación muy interesante con un cardenal que le dice, ¿y qué pasa si Jesús dice, pues no diga nada, porque el Estado Vaticano tiene que seguir adelante? O sea, que bueno, el pero Vaticano se construye realmente sobre eso, la pompa, en fin, todos los ritos, etcétera. yo encuentro imposible negar eso en términos históricos. Vamos a ver, es que incluso la misma configuración actual del Estado Vaticano, que es relativamente reciente, es decir, hay católicos de buena fe que creen que en el siglo I ya era todo igual que en el siglo XXI, lo cual demuestra que tiene una ignorancia histórica verdaderamente supina, ¿no? Pero la misma elección del obispo de Roma va variando. Es decir, originalmente el obispo de Roma es el obispo de Roma solo, lo eligen todos los fieles y eso es algo que dura hasta inicios de la Edad Media, en que ya el obispo de Roma lo eligen una serie de familias. Y ahí hay una serie de familias influyentes romanas que forman una oligarquía romana que eligen al papa que les apetece y en algún caso es hasta un papa niño. Por ejemplo, todo el periodo que se conoce como la pornocracia, en el sentido de que había señoras de moral relajada, pero con un enorme peso político, que eran las que designaban al papa. Ha habido algún emperador que ha llegado a designar 4 papas, algún emperador alemán, porque efectivamente le apetecía que fuera así. Hubo un momento en que el rey de Francia decidió que se llevaba al papa a Aviñón porque lo tenía más cerca y lo podía controlar mejor, y el papado pues se pasó 70 años en Aviñón hasta que de pronto la influencia del rey de Francia se debilitó, decidieron volver a Roma. Hubo una parte del colegio cardenalicio que prefería seguir en Aviñón y durante décadas hubo 2 papas que se excomulgaban entre sí y que en un momento determinado acabaron siendo 4 papas que se excomulgaban entre sí. Y la solución la tuvo que dar un concilio colocado por encima del Papa, lo cual es totalmente contrario a la posición actual de la Iglesia Católica. Es decir, estos son elementos importantes. El Vaticano es sustancialmente una monarquía teocrática, de las que quedan ya muy pocas en el mundo, porque incluso hay otras teocracias, como es el caso de Irán, que ya son repúblicas y además hay elecciones y todo lo demás, es una monarquía teocrática y es una monarquía electiva, como ha sido, por ejemplo, la monarquía polaca, lo fue en su día, o la monarquía visigótica, lo fue en su día en España, en la cual hay una aristocracia que elige al monarca. En este caso, la aristocracia es el colegio cardenalicio, que es algo que arranca de la Edad Media, porque ya me dirá a mí alguien dónde están los cardenales en el Nuevo Testamento, cuando es algo que aparece ya muy avanzada la Edad Media. Y esa oligarquía se rige por los intereses del Estado Vaticano, lo cual no implica que en muchísimos casos, bueno, por supuesto los intereses en muchísimos casos son contrarios a los principios que supuestamente defiende el Vaticano y en muchísimos casos no pueden evitar un control externo. Es decir, no es casual que haya habido un papa español cuando España era la primera potencia mundial. No es extraño que Francia pues haya conseguido papas franceses cuando los ha querido. No es extraño que haya habido emperadores alemanes
que han montado en un momento determinado a esta persona o a esta otra sobre el trono pontificio. Y no es extraño que nos enteremos de que para que eligieran a un cardenal polaco que se llamaba Karol Wojtyła, la CIA repartiera generosos sobornos entre los cardenales. Y esto lo sabemos ahora. Incluso hasta se ha dado la cifra que costó la elección de un papa polaco, porque se suponía que eso podía causar mucho daño a la Unión Soviética, le podía abrir una brecha enorme en Polonia. Pero evidentemente no era el Espíritu Santo el que se dedicaba a inspirar al emperador alemán para que nombrara papas, o el que en un momento determinado proporcionaba los sobornos de la CIA. O sea, esto es algo que es demasiado humano. Bueno, teniendo en cuenta lo que es la historia de otros estados, etcétera, etcétera, pues es tan poco ejemplar como la de muchos estados. Pero hombre, lo que no Ujú. podemos creer es en contemplar eso de acuerdo a la propaganda que no tiene nada que ver con la realidad. Curiosidad que el Espíritu Santo nunca elige un papa negro, ¿no? Que es donde más crece la Iglesia Católica ahora mismo, Bueno, pero... no hay que descartarlo, pero claro, Benedicto XVI, que era un personaje que, en fin, era un personaje instruido, a diferencia de Juan Pablo II, y sabía más cosas de las que decía abiertamente. A veces no resulta difícil darte cuenta de lo que no creía Benedicto XVI si lees con cierta atención sus libros, ¿no? Y hay una frase de Benedicto XVI tremenda en la que él dice que no cabe la menor duda de que al Espíritu Santo la elección de determinados papas no le hubiera gustado. Lo cual no deja de ser curioso si supuestamente es el Espíritu Santo el que asiste a los que van a votar al cónclave. Y no nos vayamos a engañar, o sea, por supuesto que habrá católicos que lo crean, pero el mismo acercamiento que hay a eso, es decir, pues este cardenal cuenta con determinados votos, este con tales votos y tal, deja de manifiesto hasta qué punto lo del Espíritu Santo no se lo creen ni siquiera muchísimos católicos, incluso entre los más conservadores. Yo los católicos muy conservadores que estoy oyendo y con los que estoy hablando en las últimas semanas, todo es el recuento de votos a ver si conseguimos colocar a este o a colocar al otro. En ningún momento es confiemos en el Espíritu Santo que hará su obra. Respecto que está muy en debate es que puede haber un papa o liberal o conservador. En el caso evangélico parece como si el conservador fuera a ser un apoyo para el mundo cristiano en general, ¿no? Y la sociedad liberal piensa que un progresista va a suponer un avance de la Iglesia Católica en determinadas líneas, ¿no? De feminismo, LGTB, etcétera. ¿Cómo ves tú este contexto? ¿Hasta qué punto es cierto? Ese análisis es profundamente estúpido y no quiero realmente cambiar la palabra porque arranca de la estupidez y de la ignorancia. Hace años, hace ya varios años y en la época en que empezaba Francisco como papa, yo recuerdo una conversación larga que tuve con un prelado de la Santa Sede. Y entonces tuvimos una conversación muy larga en la que hablamos de muchas cosas y me contó cosas escalofriantes que no se pueden contar en público, pero que, en fin, son para echarse a temblar. Supongo que justificadas, entre otras cosas, en el hecho de que el Vaticano no ha firmado un solo tratado de derechos humanos. Es decir, es el único Estado del mundo, incluyendo las peores dictaduras, que no ha firmado un solo acuerdo de derechos humanos. Bien, saque cada cual sus conclusiones. Entonces, en el curso de esta conversación, yo le pregunto en un momento determinado, de, oye, estos correligionarios tuyos que van diciendo eso de que hay una guerra civil dentro de la Iglesia Católica y por un lado están los obispos más tradicionales, más conservadores, y por el otro están los obispos más progresistas, etcétera, digo, ¿qué hay de verdad en ello? Y me dice, es rotundamente falso. No existe ninguna guerra entre los cardenales. Son simplemente luchas por parcelas de poder. Y entonces eso lo enmascaras y lo envuelves en la idea de que tú eres pues un cardenal progresista
y el otro es un tradicionalista, o en que tú eres un cardenal conservador y el otro pues es un cardenal de estos absolutamente desorejado. Dice, pero eso es absolutamente falso, son solo luchas de poder entre los cardenales. Me acuerdo que me dijo, dice, y el que los conoce sabe que es así. La Iglesia Católica, las decisiones que toma, las toma por intereses, jamás por principios morales, siempre por intereses. Y la aristocracia cardenalicia elige a aquel papa que piensa que va a encajar mejor con la defensa de sus intereses y por lo tanto cambia a lo largo de la historia. En un momento determinado, la elección de Pío XII no es casual. Pío XII, primero, era muy anticomunista, o segundo, era muy anticomunista y primero era muy pro-alemán. Había sido nuncio del Vaticano en Alemania y en ese sentido era la persona idónea para llevarse bien con una Alemania que en esos momentos estaba en ascenso y al mismo tiempo para enfrentarse con el comunismo, y si podía utilizar a Alemania para eso, mejor. No era el único, además, que veía la situación en aquel momento de esa manera. Cuando en un momento determinado se elige a Juan XXIII y luego a Pablo VI, es porque hay un periodo de posguerra y Guerra Fría en el cual la Iglesia Católica tiene que enfrentarse con el hecho poco agradable para ella, pero innegable, de que entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial están las democracias. Y además no le queda más remedio que jugar en ese bando, porque el otro gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, con la que tiene muy poco que hacer. Y el Vaticano II, lejos de ser la obra de la masonería, los infiltrados, la protestantización de la Iglesia, todo este tipo de auténticas sandeces que se oyen sobre todo entre católicos tradicionales, es la línea en la que tiene que situarse la Iglesia Católica después del triunfo de las democracias en la Segunda Guerra Mundial. No puede seguir siendo antisemita. Tiene que lanzar, sobre todo después del Holocausto, un documento conciliar en el cual lamenta vehementemente el antisemitismo. No le queda más remedio, no puede ya seguir siendo antisemita. No puede seguir enviando a la hoguera y a la condenación eterna a las otras confesiones cristianas, y de la noche a la mañana los herejes los convierte en hermanos separados. No puede perseguir la libertad religiosa porque es imposible con la primera potencia mundial siendo los Estados Unidos, y tiene que avanzar en la libertad religiosa. Y a mí me consta, porque me lo han contado obispos, que cuando, por ejemplo, los obispos españoles van al Vaticano II, prácticamente la totalidad es contrario a la libertad religiosa, pero no les queda más remedio que pasar por el aro, porque es una jerarquía y el Papa no tiene más remedio que aceptar la libertad religiosa que los distintos papas han condenado una y otra vez a lo largo de los siglos. Y entonces la Iglesia Católica se mueve ahí no en base a principios de siglos, se mueve en base a sus intereses, que es seguir conservando y en la medida de lo posible aumentando el poder que tiene cuando llega el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado con papas posteriores? Bueno, pues es la figura que en un momento determinado se ha pensado que podría salvaguardar mejor esos intereses. Yo publiqué, me parece que fueron 3 o 4 días antes de la elección de Bergoglio, un retrato robot de cómo iba a ser el Papa. Y en ese retrato robot yo decía, es muy posible que sea un hispanoamericano, pero no puede ser étnico. Tiene que ser un hispanoamericano blanco, pues hijo de italianos, no me equivoqué. Y tiene que ser hispanoamericano por la sencilla razón de que Hispanoamérica es la única parte del mundo donde la población católica es importante todavía. No lo es en África, no lo es en Asia, que es meramente testimonial. No lo es en Europa. España desde hace 2 años ya tiene más del 50% de la población que se confiesa no católica. Y eso sin entrar cuántos serán católicos practicantes, aparte de confesarse como católicos. Y tiene que ser un hispanoamericano, porque el gran problema es que
esa supremacía demográfica que solo tenemos en Hispanoamérica, la estamos perdiendo a pasos agigantados por la acción de las iglesias evangélicas. Y al mismo tiempo tiene que ser un hispanoamericano que pueda frenar a los evangélicos y que se lleve bien con todas las dictaduras de izquierdas, porque en el momento de la elección hay un giro muy fuerte hacia la izquierda en Hispanoamérica y Francisco es el ideal. Y puede aparecer hablando con Fidel Castro amistosamente, y puede hablar amistosamente con Raúl Castro, y puede bendecir a Evo Morales, y puede bendecir a Maduro, etcétera, etcétera. De los objetivos que se le marcan al Papa Francisco, que incluye también el colocarse muy bien dentro de la agenda globalista, bueno, pues colocarse muy bien dentro de la agenda globalista lo cumple a la perfección. No es una invención suya, eso viene desde Juan XXIII. Lo han marcado Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero a Francisco le pillan un momento ya de eclosión de esa agenda globalista y se le ve más. Y ahí cumple con su misión. No termina de cumplir con su misión, pero no por su culpa, sino porque cambia la historia en el sentido de consolidar buenas relaciones con las dictaduras de izquierdas, porque claro, Evo Morales cae, cae Correa, etcétera, y ese objetivo, pues al final no depende de él. Y fracasa estrepitosamente en el intento de contener el avance de las iglesias evangélicas. Incluso la gran apuesta que es intentar catolizar Estados Unidos es un fracaso espectacular. Ha podido haber un presidente católico como Biden, puede haber un vicepresidente católico como Vance, pero en estos momentos, por cada 100 nuevos católicos que hay en Estados Unidos, que su mayoría es gente que nace y la bautizan como católica, pero algunos que se convierten por razones matrimoniales, etcétera, etcétera, por cada 100 nuevos católicos hay 800 personas que abandonan la Iglesia católica, de los cuales aproximadamente un 30 y tantos por cien pasan a iglesias evangélicas y el resto, que es un 60 y algo, se convierten en ateos y no van a ningún sitio. Si hay un gran fabricante de ateos en los Estados Unidos de América, es la Iglesia Católica. Y ahí Francisco ha fracasado. Entonces, ¿quién va a ser el nuevo papa? Pues va a tener que ser un personaje que efectivamente sepa cómo se maneja de nuevo con la agenda globalista y que continúa teniendo el peso en la agenda globalista que ha tenido el Papa Francisco y que intente de alguna manera neutralizar a los evangélicos, especialmente en Hispanoamérica, seguramente alternando el palo con la zanahoria. Eso debería de poner en prevención a los evangélicos de Latinoamérica en relación con el papado, ¿no? Que yo creo que es donde, como tú dices, a nivel de liderazgo político más se ha realizado una especie de fusión, como si la política, esta política internacional del Vaticano que menciona, fuera también la política que deberíamos llevar los evangélicos. Pero es que además no lo es. Es decir, vamos a ver, puede haber coincidencia ocasionalmente en algunas cuestiones que tienen que ver con la familia y con la vida. La coincidencia no es tan grande como se piensa, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, de pronto ves que se oponen al aborto y entonces efectivamente dices, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y cosas así, que se oponen al matrimonio homosexual y dices, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Ya, pero incluso en ese terreno hay divergencia. Un católico teóricamente no solo tendría que estar en contra del aborto, sino también de los medios anticonceptivos, por ejemplo. Y luego, por otro lado, pues hay una serie de políticos que aprovechando eso y la ignorancia y la ingenuidad de los evangélicos, porque ya se sabe que los hijos de las tinieblas son mucho más sutiles que los hijos de la luz, pues desprecia profundamente a los evangélicos y al mismo tiempo consigue canalizar esos votos para intentar llegar al poder o llegar al poder. Yo no votaría jamás a un candidato del Opus Dei. Y me da igual que su postura sobre el aborto se parezca mucho a la mía. Por ejemplo, jamás, porque quiero tener la conciencia tranquila en ese sentido. Y que en un momento determinado haya quien se dedica a apoyar a ciertos candidatos, porque se supone que coincidimos en buena medida en cuestiones de vida y familia, me parece que actúa con una miopía
peligrosísima. Entre otras cosas, porque a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene la idea de que el plan es mantener situaciones de privilegio, de poder y de expolio a escala mundial, pero sobre todo donde ya está muy asentada, y que, bueno, de paso puede defender que el aborto está mal, pero también de paso en un momento determinado el Papa Francisco autoriza la bendición de parejas homosexuales en las parroquias y, por supuesto, los católicos prefieren darse por no enterados del asunto. Bien, junto con eso, no existe un plan católico en beneficio de las naciones de Hispanoamérica. Y cuando yo tengo que oír que, bueno, la salvación de Hispanoamérica pues no, es no mirar, voy a poner, por ejemplo, ni a la socialdemocracia ni al liberalismo, sobre los cuales yo tendría muchas cosas críticas que decir. Pero no, que la solución es un poder católico, es para echarse a temblar, porque ese poder católico es un causante directo de la desgracia, la opresión y la sangre en Hispanoamérica desde hace siglos. Es muy lamentable porque además la respuesta que ha venido históricamente de la Reforma ha ido mucho más allá de lo que ha pretendido la Iglesia Católica, que no ha pretendido nada más que el poder. La Reforma es la madre de la educación pública, universal y gratuita desde el siglo XVI, que sigue sin existir en toda Hispanoamérica. La reforma es la madre de la revolución científica que no se da en los países católicos de la contrarreforma y que sigue sin darse en Hispanoamérica. La reforma es la madre del respeto a la primacía de la ley que jamás se ha dado en los países católicos y que, por supuesto, sigue sin darse en Hispanoamérica, y podríamos mencionar multitud de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces olvidar todo eso, que puede ser verdaderamente la salida para naciones que llevan siglos de dar tumbos de manera muy trágica, y asumir pues que puede haber una edad media hispanoamericana brillante, es un delirio, y además es un delirio muy peligroso.